Bueno, muy buenas noches para todas las personas que están conectadas en la sesión. Vamos a dar inicio con la lectura de la autorización de la grabación que ya dio inicio. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Bueno, chicos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva fase, a esta nueva etapa dentro de nuestra formación del tecnólogo en desarrollo publicitario. Esta semana damos inicio a nuestra nueva fase, la fase de ejecución, en la cual ya, como siempre digo, son unos niños grandes. Van a empezar la parte más de contenido para el desarrollo del proyecto. Y por ello, pues atendiendo a nuestros acuerdos de formación, damos inicio bajo el objetivo de reconocer la importancia de desarrollar adecuadamente los diseños de campaña, respondiendo acertadamente al concepto creativo, ya que de esto depende en gran medida que la campaña sea exitosa y cumpla con los objetivos de comunicación propuestos en el plan. Nuestra agenda para esta noche, dudas e inquietudes de la semana anterior. Vamos a hablar un poco sobre el inicio de nuestra fase de ejecución, en el cual vamos a dar claridad de cuáles son las competencias y los resultados de aprendizaje que se van a ver durante esta fase. Y vamos a hablar sobre la reflexión y la importancia del diseño gráfico, conceptos, necesidades de la publicidad. Y vamos a hablar sobre la evidencia que ustedes deben desarrollar, que es básicamente una reflexión sencilla. Entonces, damos inicio a nuestra primera parte, nuestro primer punto de la agenda, dudas e inquietudes de la semana anterior. Bueno, no tenemos ninguna duda ni pregunta. Ok. En ese orden de ideas, entonces, vamos a lo que vamos. Nuevamente, y como les venía diciendo, bienvenidos. Bienvenidos a esta fase 3, a la fase de ejecución, en la cual vamos ya a convertir en acción todo lo planeado y todo lo que hemos venido desarrollando. En esta fase conoceremos ya la parte de gestión de los proyectos, en donde lo importante es tener todo bajo control, organizar minuciosamente lo que se va a desarrollar y tener en cuenta muchas de las acciones para que haya un buen resultado. ¿Qué está inmerso dentro de la fase? Dentro de la fase vamos a ver 3 guías de aprendizaje: guía 5, guía 6 y guía 7. Vamos a dar inicio con la guía número 5, y en la guía número 5 que dio inicio con nuestra fase de aprendizaje el día 13 de mayo. Desde el día lunes, que a pesar de ser festivo, pues dimos inicio a nuestra sesión, iniciamos nuestra guía de aprendizaje número 5. Y desde allí empezamos ya a contar sin intervenir o interferir con la oportunidad de ponerse en el día que tenemos hasta el 3 de junio. Bueno, aprovecho ese paréntesis para recordarles que estamos ya a 15 días, 16 días de el tiempo para que ustedes se pongan al día. Bueno, ¿qué competencias vamos a ver en nuestra guía número 5? Nuestra guía número 5 está compuesta por 2 competencias: la competencia técnica y la competencia clave de inglés. Vamos a tener competencia técnica, que está determinada bajo la competencia
29.130.10.77, que es elaborar piezas gráficas de acuerdo con los requerimientos del cliente y principios del diseño gráfico. La competencia clave de bilingüismo, que es obviamente interactuar con la lengua inglesa de forma oral y escrita. Y esta guía finaliza el 4 de agosto del 2024. Entonces, recordemos que es importante tener en cuenta estas fechas y que aquí no la coloqué, pero voy a hacerlo en este momento. Nuestra fecha fin de fase es el 13 de octubre del 2024, en donde terminaríamos la fase de ejecución y ya pasamos a la última fase de nuestro tecnólogo, que es la fase de evaluación, que va hasta el mes de diciembre, si mal no me acuerdo, y de donde ustedes ya, no mentiras, esa va hasta el próximo año, hasta enero o febrero del próximo año. Entonces, es así como vamos a tener claridad de cómo es el comportamiento de esa fase y de las guías 5, 6 y 7. Dentro de la competencia técnica que vamos a desarrollar, vamos a tener en cuenta que vamos a tener 5 actividades. 4 actividades que apuntan al primer resultado de aprendizaje, que es producir piezas de comunicación, y la siguiente, que está ligada a, bueno, estamos trabajando bajo la misma, entonces son 5 actividades que van bajo el mismo resultado de aprendizaje. Dentro de estas actividades, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener la reflexión sobre diseño gráfico, que es nuestra primera actividad a desarrollar entre la semana del 13 y del 19 de mayo. La siguiente semana vamos a trabajar el informe de los recursos publicitarios entre el 20 de mayo y el 2 de junio. La siguiente actividad, que son los textos publicitarios, los vamos a trabajar entre el 3 de junio y el 16 de junio. Los audiovisuales de campaña los vamos a trabajar del 17 de junio al 21 de julio. Y por último, los bocetos de piezas gráficas las vamos a trabajar entre el 22 de julio y el 4 de agosto. Todo apuntando a la elaboración de piezas gráficas de acuerdo con los requerimientos del cliente y principios del diseño gráfico. Chicos, aquí en esta parte, si ustedes se dan cuenta, vamos a empezar a trabajar un poco más la parte visual, estructural y de ejecución audiovisual. Entonces, es así como vamos a entrar en un proceso diferente a lo que ya hemos venido planeando. Les recuerdo, por favor, la importancia de que revisen el cronograma, de cómo es el comportamiento de las fechas. Recuerden que no se dejen coger la tarde, no se dejen acumular actividades. Cada vez va a ser más complicado y más complejo el tener una o más actividades pendientes, ya que son un poco más complejas. No estoy diciendo que sean difíciles, sino que van a necesitar más tiempo de ejecución y producción. Entonces, por tal razón, es importante que tengamos en cuenta siempre el cronograma de actividades. Nuestro cronograma de la guía número 5 está dado del 13 de mayo al 4 de agosto, en donde aquí están las actividades que les mostré de manera gráfica para la parte técnica. Y para la parte de inglés, vamos a tener 3 actividades únicamente dentro de esta guía, que están ligadas del 3 de junio al 4 de agosto. Si se dan cuenta, son actividades que se van a desarrollar el próximo mes, a partir del próximo mes, entonces van a estar ustedes ahorita un poquito tranquilos, sin bilingüismo en sus haberes. Entonces, por favor, tener en cuenta todas las actividades. Ya entrando en materia y hablando de el diseño gráfico. Miren, chicos, la parte visual de todo lo que nosotros vamos a desarrollar es fundamental. Y hoy les digo con la mano en el corazón que el diseño gráfico es fundamental y que no solamente es una profesión, sino que va a estar ligado de manera intrínseca en lo que nosotros vamos a ir desarrollando como ejecutores publicitarios, como desarrolladores publicitarios. Pero si damos inicio a esta palabra, y de ella vamos a partir con nuestra actividad 1 de esta guía, es importante que tengamos en cuenta qué es el diseño gráfico.
Y esta definición, que creo que es una de las más acertadas, que está dado por el Instituto Americano de Arte Gráfico de Estados Unidos, nos dice que es un arte. Y estoy totalmente de acuerdo con ello. Es el arte que nos ayuda a planificar y proyectar ideas a través de contenidos visuales y textuales para comunicar una idea o un mensaje. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta composición y de esta suma de elementos, estamos diciendo que es el arte más maravilloso que podemos encontrar. Expresar adecuadamente ideas, mensajes, persuasiones para nuestros clientes de manera visual. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del diseño gráfico, debemos ser claros de cómo en realidad cada uno de los elementos que vamos a tener y que vamos a ir aprendiendo a desarrollar son fundamentales dentro de la comunicación. Pero y aquí vamos a hablar de dos cosas. Estuvimos hablando de un diseñador gráfico, ¿verdad? Pero resulta que nosotros somos desarrolladores publicitarios y resulta también que existen dos figuras dentro del diseño, que es el diseñador gráfico y el diseñador publicitario. Nosotros, obviamente, apuntamos mucho más al diseñador publicitario, pero tiene una gran ventaja y una gran diferencia con el diseñador gráfico. Y aquí vamos a conocer un poco de qué les estoy hablando. Cuando nosotros estamos diciendo que el diseñador gráfico es ese artista que trabaja con todos los aspectos visuales, en donde incluimos textos, composición, principios de diseño, toda la parte visual a la cual nosotros estamos atendiendo, estamos hablando de que el diseñador gráfico tiene muchísimas como aristas o se puede dedicar a muchos otros elementos, no solamente a la publicidad. Entonces, se está hablando de otras industrias, de creación de marcas, de portadas, de música, de otras disciplinas que obviamente van a estar inmersas dentro de su profesión. Pero cuando nosotros hablamos del diseñador publicitario, estamos hablando de que nosotros desde el desarrollo publicitario debemos ser creadores de conceptos que obviamente tengan lógica de diseño y que esos conceptos se puedan plasmar a través de elementos visuales en los diferentes medios con el objetivo de vender productos o servicios. Y de esta manera incluimos y empezamos a entrelazar la parte del mercadeo, la parte de lo que ya hemos visto, con la parte visual, con la parte de la proyección. Nosotros debemos tener muy claro qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos proyectar. Por eso es importante conocer esta parte del diseño, porque el diseñador gráfico que en un momento dado nos apoya al desarrollo de las campañas debe entender y debemos evaluar correctamente los elementos a desarrollar dentro de las metas. Entonces, es allí donde nosotros tenemos una responsabilidad un poco más amplia y más grande que el diseñador gráfico, que solamente se limita, bueno, entre comillas, a responder a una necesidad visual. Nosotros la estamos planeando, la estamos planteando y la estamos mezclando con la parte del mercadeo. Entonces es así como la estrategia que nosotros planteemos debe estar muy bien pensada y proyectada visualmente. Cuando nosotros hablamos del diseño gráfico publicitario, que es lo que nos compete al 100%, es cuando vamos a decir que debemos ser publicistas y diseñadores. Obviamente no nos vamos a meter a decir que somos diseñadores gráficos porque no hemos tenido los 5 años de estudio que tiene un diseñador para hacerlo, pero sí debemos ser un diseñador gráfico publicitario en el cual debemos crear el contenido con intención, es decir, con el mensaje adecuado y poder proyectar para qué es que lo necesitamos. En eso entonces nosotros somos unos conocedores ya de la comunicación en donde sabemos transmitir a través de signos y símbolos ideas, mensajes, emociones y sensaciones. Por eso es importante
que nos comuniquemos adecuadamente con nuestra audiencia. ¿Cuál es la clave del éxito cuando nosotros estamos hablando del diseño publicitario? Debemos tener una buena planificación, que es lo que ya hemos venido aprendiendo, lo que hemos venido desarrollando, vigilando obviamente que el diseño publicitario y el diseño gráfico cumpla con ese planteamiento y que transmita obviamente el mensaje de manera correcta, entendible y medible. Es así como estamos enlazando esos dos elementos para poder conjugarlos de manera adecuada en una excelente campaña y un posicionamiento de marca o de producto dentro del segmento de mercado. ¿Cuáles son las características que tenemos dentro del diseño publicitario? Nosotros debemos ser capaces de plasmar elementos de marca, es decir, que se identifique cuál es la marca a un 100% sin necesidad de palabras. Debemos mantener la atención en el público para generar posicionamiento y obviamente llegar a alinear al diseñador gráfico para que respete todo lo que se necesita dentro de letras, logotipos, combinaciones, colores, imagen como tal, y así ejecutar de manera adecuada las campañas. ¿Por qué es importante y por qué es necesario? Recuerden que una imagen vale más que 1000 palabras y ese concepto aplica a ese impacto inicial que nosotros vamos a desarrollar en el consumidor para que llegue a nuestra marca y por ende tenga la necesidad y la satisfaga con nuestro producto o servicio. Entonces, cuando hablamos de saber entender o saber aclarar cuáles son esas características, debemos tener en cuenta que no solamente estamos hablando de un diseñador gráfico o de un diseñador publicitario. Resulta que el diseñador publicitario, así como el diseñador gráfico, tuvo la posibilidad de alinearse a otras áreas como el diseño de empaques, más industrial, más de otras características y categorías. En el diseño publicitario o el desarrollo publicitario tenemos el diseño de la publicidad, el diseño web, el marketing digital, el diseño de catálogo y el diseño audiovisual. De lo cual vamos a cambiarle aquí el color, perdónenme, de lo cual vamos a ver en estas guías 5, 6 y 7, nuestra fase de ejecución, temática de diseño publicitario, temática de complementación visual de marketing digital y diseño audiovisual. Estos tres elementos van a estar sí o sí inmersos dentro de lo que vamos a ver. Dentro del diseño web no nos vamos a meter mucho, ya que allí tenemos que empezar a hablar un poco del lenguaje de programación. Entonces, es una temática un poco más amplia. Y el diseño de catálogo lo podemos revisar o lo pudimos revisar desde lo que ya vimos en la parte básica de diseño y cuando estuvimos hablando de la estructuración del manual de identidad corporativa. Entonces, es así como vamos y ya tenemos un poco más de claridad de saber qué es lo que vamos a hacer y por qué empezamos por este tema. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Ok. Esta es una temática y una introducción muy corta, es una sesión muy pequeña la de hoy, por eso la hice no tan temprano, para que estuviesen más personas con la posibilidad de conexión. Porque es que esta pequeña reflexión con la cual iniciamos esta fase es fundamental para lo que vamos a hacer y para lo que vamos a ver. Por eso se nos plantea desde la guía de aprendizaje una reflexión acerca del desarrollo de las piezas de acuerdo a las condiciones de la campaña consignadas en el brief.
empezamos a ver términos que ya conocemos y que obviamente no vamos a desligar en ningún momento porque toda la parte que ya hemos visto, tanto de análisis como de planeación, es fundamento para el desarrollo visual. ¿Qué nos dice la guía de aprendizaje? Nos dice publicidad subliminal. Esta actividad se debe hacer de manera individual, así ustedes estén desarrollando el proyecto en grupo. Entonces, esta actividad es de manera individual. El responsable, y ojo, les voy a leer textual lo que dice para que ustedes entiendan y sepan cómo es la ejecución de la actividad. El responsable del desarrollo de una pieza gráfica es una persona crítica, es decir, alguien, perdón, que gracias a su formación y conocimiento tiene la capacidad de hacer un análisis y sentar su posición frente a cualquier pieza o anuncio publicitario, incluso frente a sus propios diseños. Una pieza publicitaria para algunos es una forma de expresión artística y para otros es tan solo un conjunto de elementos que transmite un mensaje. Sin embargo, un aviso contiene todos los elementos de una obra artística con el gravamen que tiene la responsabilidad de transmitir un mensaje claro, creativo, persuasivo y dentro de los parámetros éticos. Y nos ponen esta imagen que ustedes están viendo en pantalla. ¿Listo? Vamos hasta ahí perfectamente. ¿Qué nos dice la actividad que debemos hacer? Teniendo en cuenta este párrafo que les leí, más esta imagen que ustedes están viendo, van a realizar la siguiente actividad. De manera individual y teniendo en cuenta lo anterior y la imagen, se realizará una reflexión sobre la importancia que tiene el diseño gráfico en el desarrollo de la campaña publicitaria. Para ello, se debe responder las siguientes preguntas. Desde el punto de vista personal, ¿cuál es el producto estrella en la fotografía? Es decir, ¿cuál de los dos productos que se están viendo en el anuncio es el que están promocionando? 2. La pieza gráfica expuesta no contiene texto. Sin embargo, el concepto es muy evidente. Por tal, se debe expresar en un listado de palabras, una lista de palabras, los atributos que la fotografía exalta. 3. Desde un punto de vista como comprador del producto, es decir, ya no como publicista ni desarrollador publicitario, sino como comprador, se debe realizar una descripción del mensaje que te transmite ese anuncio. Y ahora, desde el punto de vista de creativo publicitario, debes describir el concepto que ustedes creen que el creativo tuvo para el desarrollo de la pieza gráfica. ¿Cómo se concibió el concepto creativo de la pieza? Es decir, vamos a decir y a develar a través de esa imagen cuál es el insight, ahí van varias cosas, cuál es el insight, cuál es la propuesta de valor, cuál es la técnica creativa y cuál es el target comunicacional. En esa pregunta hay 4 elementos que ustedes deben responder. Insight, propuesta, técnica y target. Y por último, bueno, no por último, por antepenúltimo. En la siguiente pregunta, es que ya me perdí en el número de la pregunta. Al imaginar que se es parte del equipo creativo que desarrolló esta pieza y se debe proponer un titular que complemente el mensaje, ¿cuál sería ese título que ustedes le ponen a esa imagen? ¿Cuál sería ese texto titular que ustedes redactarían para colocarle a
esa imagen. Por último, tengamos en cuenta que las respuestas a las preguntas, el titular o encabezado de la imagen debe responderse y se socializa. Bueno, esto ya ahorita vamos a hablar de esto lo vamos a hacer ahorita. No sobre las respuestas, pero sí vamos a hacer un pequeño como análisis o quiero que alguien, cualquiera de los que está aquí presentes, me cuenten no qué piensan, sino si les parece adecuado y ético el anuncio. Adecuado y ético. Hablemos desde ese punto. ¿Ninguno? Bueno, entonces vamos a concluir con los lineamientos de entrega. Que deben entregar un documento con las respuestas a las preguntas y el titular de la pieza publicitaria. ¿En qué formato? En un PDF, extensión libre. Lo deben entregar en el espacio que se llama Reflexión sobre el diseño gráfico, GAS 5, competencia 29-130-1077, actividad 1, evidencia 1. Con esto damos inicio y es la primera actividad de nuestra fase de ejecución. Recuerden que está desde el día 13, es decir, desde el lunes, hoy ya es jueves, pero es una actividad muy sencilla que deben desarrollar y la fecha ideal de entrega sin retardos es el 19 de mayo. Recordemos que estas actividades van a estar dispuestas con entrega tardía hasta fin de fase. No sé si tenemos alguna otra duda o pregunta ya para cerrar nuestra sesión. Vale, chicos, entonces les agradezco el que estén aquí conectados. Espero que esta actividad la desarrollen con la mano en la creatividad y por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, que pasen muy buena noche. Buenas noches, profe.